Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Esta semana te cuento mi experiencia con storytelling. El tema de esta semana es reading, la lectura. Entonces, hubieron algunas cosas que me di cuenta, algunas positivas, otras no tanto. Una de ellas es que no utilicé las palabras de la lista guía que tengo para mi práctica y la otra es que descubrí algo interesante en el proceso y ya te cuento qué fue lo que sucedió. Como sabes, el método que estoy aplicando consiste en utilizar una lista de 13 palabras, como por ejemplo, skim through, flip through, bookmark. Son palabras que debía usar esta semana, las tenía en mi lista, pero que al final de cuentas no usé. ¿Y por qué? Si se supone que tengo una lista que debo utilizar para mi práctica. Lo que sucedió es que estas palabras son muy técnicas del nicho de lectura. Es verdad que estoy implementando esta actividad a mi vida de la lectura como algo que me gusta, pero no me dedico a hablar técnicamente de libros o reviews de libros o cosas como esas. No soy tan técnico en esta área. Entonces, me costó ir integrando estas palabras, este vocabulario, a mi práctica de storytelling, mientras que otras palabras como reread, dive into, don't judge a book by its cover, can't put it into words, son expresiones que me resultaron más fáciles de integrar con mi vida y mi experiencia personal. Poniéndote un ejemplo, I met Pepe. This guy seemed to be annoying, but in the end, I realized he's a cool guy. So don't judge a book by its cover. Digo, conocí a Pepe, parecía un chico desagradable y al final me di cuenta que era alguien chévere. No juzgues un libro por su portada. Entonces, en este contexto no necesariamente estoy hablando de libros, sino de Pepe, esta persona que acabo de conocer. Por eso me resultó más fácil integrar esta expresión en mi práctica de storytelling que usar la palabra flip through o skim through, que son más técnicas y me cuesta, ¿sí? Entonces, mientras más versátil sea la palabra, mejor va a resultar en mi práctica y más la voy a interiorizar en mi experiencia personal. Eso es algo que descubrí esta semana. Ahora, otra cosa que descubrí en esta práctica es que cuando revisé mis audios, porque todos los días voy grabando mi progreso, desde el día 1 hasta el día 7, ¿no? Entonces, cuando hice la revisión del día 6, me di cuenta que no utilicé ni la mitad de las palabras de la lista, por la razón que te acabo de mencionar. Eran muy técnicas y no las pude asociar muy bien con mi vida. En su lugar, usé palabras que no estaban en la lista de esta semana, ni en la lista de las anteriores 2 semanas, ni en ninguna lista de vocabulario que haya revisado anteriormente. Entonces, ¿de dónde salieron estas palabras? Cuando estaba practicando shadowing, escuché esta frase, from scratch. Esta expresión la escuché en ese entonces, ya hace unos meses cuando practicaba shadowing, y este fin de semana en mi práctica simplemente la usé, porque en el contexto en el que la había escuchado la asocié a empezar algo desde cero, desde el inicio. Entonces, cuando estuve haciendo esta semana la práctica, surgió naturalmente y usé from scratch. Otras expresiones que reconocí en los audios que grabé fueron it's worth it, don't get me wrong. Son expresiones que he escuchado anteriormente en series, películas, animes, dibujos animados. Me di cuenta que el método está funcionando. Es decir, no es estricto que use las 13 palabras de la lista, sino que esté desarrollando esta confianza al hablar en inglés. Como el ejemplo que te acabo de dar, surgió así, fluido. Esa es la idea, que tenga esta confianza de usar el lenguaje y no tener tanto la preocupación de la pronunciación, no tener tanta la preocupación del vocabulario, del orden de las ideas, que sí es importante, pero ahorita lo que estoy haciendo es ganar la confianza de poder hablar. Con el tiempo y la práctica seguramente iré mejorando. Así como usé palabras que ni siquiera había practicado, irá surgiendo la mejora de la pronunciación y del vocabulario como tal. Entonces, todo esto es un proceso. Ahora, hablando un poquito más de mi experiencia. El día 1 tuve un problema técnico con el micrófono, no se escuchó muy bien, estaba entrecortada la práctica. Pero para el día
6, la práctica, ya no tenía el inconveniente con el micrófono, pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy es que el día 1 es el día que más resistencia tengo a usar el vocabulario, porque son palabras nuevas, son expresiones que no he practicado tanto, entonces me cuesta ir, o sea, tengo la lista de palabras, pero me cuesta ir integrándolas a mi práctica. Mientras que para el día sábado ya tengo la experiencia de toda la semana, ya estoy un poco más familiarizado. ¿Y qué voy a conseguir para el sábado? O bueno, ¿qué conseguí para el día sábado? Pues que mi práctica sea más fluida, tenía más confianza al utilizar estas expresiones, si bien es cierto, no usé todas, pero mi práctica fue mejor. Esta es otra señal de que el método está funcionando. El día lunes hay un poquito más de resistencia, de fricción, mientras que para el día sábado se vuelve más sencillo ir haciendo la práctica. No digo que es perfecta, pero suena mucho mejor. Entonces, hay una evolución desde el día 1 hasta el día 6. Eso en una semana. Imagínate cuánta evolución puede haber aplicando esta técnica de forma consciente desde el inicio hasta cuando ya desarrolle una habilidad de speaking y de la confianza de hablar sin tener miedo a que use bien las expresiones, a que use bien la pronunciación. Entonces, es un trabajo paulatino. Lo siguiente, hablando de práctica y de trabajo paulatino, te voy a hacer una muestra de lo que he estado consiguiendo hasta ahora desde el inicio. Es decir, voy a practicar hablando sobre dos libros que leí este año y que me parecieron interesantes. Entonces, vamos a la práctica. I'm going to talk about these two books. The first one is the book Como, written by Dr. Carlos Jaramillo. In this book, we explore the history of nutrition. He talks about how the industry has changed our way of seeing how we eat nowadays. So nowadays we have breakfast, lunch, dinner. This didn't happen in the past. When the man were just walking on land, the first human beings, they didn't have supermarkets. They didn't have all the stuff necessary for surviving. They had to hunt. They had to walk. They had to run for their food. Nowadays, you can go to the supermarket and buy whatever you want. You can buy fruit, you can buy meat, you can buy snacks or whatever you want to eat in the moment. So that is something that changed my way of seeing food, my way of seeing the habits that we are developing right now that are not healthy at all, but is the way that we are living right now. And the second book that I want to talk about is Unbreakable. I'm not really sure about this book, if this is the name of the translation for this book, but the author is David Goggins. This man tells about his life, his experience since he was a little child until he became one of the toughest men in history because he developed his mental strength. His body perhaps suffered in the process, and he had to work hard in order to overcome his limits. So he tells how we can overcome our limitations by working hard, being consistent, and that everything that we want to achieve in our lives is possible in the amount of effort that we put into every single situation. Como puedes ver, en esta práctica no utilicé las palabras de la lista que te voy a dejar en la descripción del video. Sin embargo, sonó algo fluido. Y esto es algo que yo completamente tenía en cero hace un par de días. Entonces, el método va funcionando porque voy ganando la confianza de hablar. Incluso cuando no pronuncié muy bien algunas palabras, incluso cuando no organicé muy bien mis ideas, pude haberlo hecho mejor, sí, pero no es el objetivo de esta práctica, no es el objetivo de lo que queremos alcanzar. Lo que estamos haciendo realmente es hablar con confianza, desarrollar el hábito y a medida que sigamos practicando, voy a ir adquiriendo el vocabulario porque no solamente es la práctica con storytelling. Si tú ves series, películas, juegas videojuegos o cualquier forma en la que tú consumas
el idioma nativo, tú vas a ir adquiriendo vocabulario, vas a ir mejorando la pronunciación, vas a ir organizando mejor tus ideas y va a ser fluido hablar en inglés como si estuvieras hablando en tu idioma nativo. Ese es el objetivo con estas prácticas. Ahora te dejo 3 lecciones que aprendí esta semana. La primera es que no todas las palabras van a funcionar y me tocó aprender a la mala. Usé palabras muy específicas del nicho de lectura que no pude interiorizar muy bien a mi práctica personal, a mi práctica cotidiana, entonces no las usé. Son palabras que me doy cuenta que no están funcionando para mí. El método lo voy adecuando a medida que lo voy poniendo en práctica. Lo segundo es que mi cerebro se está activando o está activando un vocabulario que de pronto no estudié formalmente, pero que ya escuché. Estoy ganando la confianza para expresar mis ideas, incluso cuando no estoy usando el vocabulario de la lista que tenía, estoy usando expresiones que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, mientras más practico, más me expongo al idioma inglés, pues mejor va a ser mi comprensión y aunque no me dé cuenta, estoy aprendiendo y lo estoy poniendo en práctica o lo estoy sacando a relucir con esta práctica de storytelling. La siguiente, la tercera cosa que aprendí en esta semana, después de 3 semanas de práctica, hay menos resistencia a grabar. Es decir, al principio te puede costar el no saber utilizar el teléfono, la grabadora del teléfono, te va a costar conseguir las palabras de práctica, te va a costar definir las preguntas guía para que no divagues en tu práctica, pero ya después de un par de días de práctica va a ser mucho más sencillo y vas a tener menos resistencia a hacer la práctica. Mientras más practiques, más acostumbrado te vas a sentir. Entonces, estás implementando el hábito de manera paulatina, es decir, empiezas de a poco hasta llegar a un nivel mucho más avanzado. Y te vas a dar cuenta que en menos de lo que tú te imaginas, estás haciendo grandes avances con tu vida, con tu hábito. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. En el siguiente video te contaré mi experiencia aplicando una semana más con storytelling. Seguramente habrán algunos cambios que ir haciendo al método, seguramente tendré nuevas experiencias para contarte y si estás desarrollando el hábito de hablar en inglés, es decir, estás desarrollando speaking, no estás solo, continúa practicando. No es un trabajo fácil, no es una carrera de velocidad, más bien es un trabajo de consistencia y cada día cuenta porque te está acercando a tu meta. Déjame saber en los comentarios qué palabras has aprendido, si te sirvieron o revisaste las palabras del video anterior y cuéntanos tu experiencia. Recuerda, la práctica vence a la perfección. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.